Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Agradecemos la gentileza y la oportunidad de que Dios nos brinda, ¿verdad? De poder estar conectado al pensamiento del deseo del corazón del Padre, obviamente pues Jehová de los ejércitos, expresado a través de los labios de su Hijo Jesucristo mientras Él desarrollaba su ministerio, lo cual nosotros pues obviamente tenemos en este programa una serie que hemos estado desarrollando denominada En los Pasos del Maestro. De manera que vamos a continuar con los temas que vamos analizando de ¿por qué Jesús dijo eso? Si hizo algún milagro, ¿por qué lo hizo? En otras palabras, no veamos solo lo que la pantalla ofrece. La primera interpretación de lo que leen nuestros ojos, la primera interpretación de lo que puede apreciar nuestra mente en el momento en que nos exponemos a la información. Jesús levantó a el paralítico después de 38 años enfermo. Y todo el mundo dice, qué bueno, qué lindo es Jesús. No veamos qué gran milagro, qué sanidad. Si nos detenemos ahí no vemos la enseñanza y es realmente lo que tiene valor en esto. No le estamos restando a un milagro sucedido en la vida de una persona, pues todos queremos no solamente recibir milagros en nuestros propios cuerpos, sanidades, maravillas, sino también a nuestro prójimo también deseamos, queremos, y es de nuestro placer ver también que Dios le produzca a ellos las respuestas a sus necesidades, en este caso sean de salud y así sucesivamente. De manera que independientemente de lo que podemos evaluar en relación a la primera apreciación, qué lindo Jesús le concedió la sanidad, tanto que lo necesitaba, veamos más bien el mensaje descrito detrás del milagro, por lo cual Jesucristo estaba realizando dicha escena. En los pasos del Maestro, esta serie te permite comprender que Jesucristo buscaba transmitir a través de las generaciones con cada palabra, parábola, frase célebre de las miles de frases célebres que tiene Jesús solamente en los 4 evangelios, en el desarrollo de su ministerio, más de 3 años hablando, enseñando, formando,
demostrando, evidenciando, anunciando, declarando, revelando y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra, trayendo mandamientos, estatutos, decretos y principios desde el corazón del Padre, los cuales siempre Dios el Padre quiso que los hombres cumpliesen, viviesen y pues caminaran en ello a los fines de mantener una relación de intimidad con Él. De manera que cuando nosotros descubrimos en Romanos, y estaba Jehová Dios de los ejércitos, el Padre, reconciliando a el mundo consigo a través de Jesucristo. Cuando nosotros vemos esto, entonces toma valor en los pasos del Maestro. El desarrollo de su ministerio cobra valor, porque así podemos evaluar, que tantas cosas estaban envueltas, involucradas. Qué gran propósito había de parte del Padre Jehová, Dios de los ejércitos en los cielos, mientras Jesucristo estaba haciendo obras en la tierra. O sea, cada obra fue como un espejo. No sé si valga el ejemplo tan interesante. Si nos paramos frente a un espejo, tú no solo vas a ver tu rostro. Te paras frente a un espejo, no solo va a ver tu rostro, va a ver toda la habitación también que está detrás de ti. Si pones un espejo en medio de un bosque, no solo va a ver tu rostro, sino que va a ver todos los árboles que hay detrás de ti. Y quizás puede ver, si te pones a detallar y a observar alrededor de tu cabeza, alrededor de tu cuerpo, mientras estás viendo a través del espejo, mirando en reversa, nótate, va a ver que después de ver tu rostro, detrás de ti va a ver el mundo, va a ver las nubes, el cielo, la tierra, va a ver el sol, va a ver los animales, va a ver la fauna, la flora, vas a poder apreciar todo un vasto mundo detrás de ti, porque el espejo no solo te está dando tu imagen per se, sino también te está permitiendo que todo se refleje detrás de ti también. Así era, y estoy utilizando este ejemplo para que así podamos tener una apreciación. Casi la mayoría de las personas pues se ven a diario en un espejo. Así vean el ministerio del Maestro, posteriormente nuestro Señor y Rey soberano Jesucristo. Jesucristo, cada cosa que hacía era como viéndose en un espejo. Era para que las personas no se quedaran en la apreciación del milagro como si estuvieran analizando cómo es su rostro delante del espejo, sino que comenzaran a ver en el espejo toda la habitación reflejada, y si fuese en un bosque, todos los árboles, las matas, los pajaritos saltando, todo lo que había detrás del rostro que se podía ver a través del espejo. Así mismo era Jesús. Hacía un milagro, no se queden en el milagro que representaría el rostro. Váyanse a todo el gran propósito por el cual Dios lo estaba haciendo, que representaría entonces el deseo del corazón del Padre. De manera que el ejemplo más propicio que podemos utilizar para poder analizar en los pasos del Maestro cada milagro, frase, palabra, parábola, señal o prodigio de Jesucristo que él hizo en el desarrollo de su ministerio durante 3 años, posteriormente la figura es un espejo. No solamente veamos per se lo que se está presentando, sino detrás de ello todo el propósito que tiene envuelto. De manera que le damos gracias al Señor, pues darnos el privilegio, pues obviamente, de estar compartiendo con nosotros ustedes en este tiempo que han sacado para exponerse a lo que es la palabra de Dios. Y algo interesante que nosotros podríamos recomendarle pues a las personas que escuchan, basado en la predicación del fundamento correcto, es que puedas tomar la oportunidad de escuchar la palabra, más sin el gran compendio de previos análisis de ella que habías tenido. Eso significa para que tengas la oportunidad de poder entrar en una dimensión de conocimiento más allá de lo que habías
experimentado antes. Y podríamos irnos más lejos para que en vez de tener conocimiento puedas alcanzar revelación. ¿Cuál es la intención? Revelación no es conocer el móvil, el propósito de un versículo bíblico o de un pasaje bíblico. Más bien, revelación es entender el principio divino que va enlazado con ese pasaje bíblico. No es lo que Jesús dijo, sino lo que el Padre quiere hacer a través de lo que dijo Jesús. Ese se llama principio divino. Y no estoy hablando de una palabra nueva. Señores, esto está escrito en la palabra desde Génesis. Tiene miles de años ahí. Lo que estamos es queriendo que tengas la oportunidad de verlo, apreciarlo y obviamente abrir la puerta y entrar en ello. Nunca estuvo divorciado el principio del corazón del Padre. En otras palabras, el deseo y el propósito eterno del Padre nunca estuvo divorciado. Fue sencillamente una serie de patitas unidas. Todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús demostraba, tenían una serie de hilos, de conexiones directas a el propósito divino del Padre. En síntesis, debemos argumentar lo siguiente: el Padre estaba desarrollando en Jesucristo los principios fundamentales a través de los cuales los hombres puedan caminar con libertad en su perfecta voluntad. Estoy hablando principios divinos emanados del corazón del Padre, vistos como espejo detrás de cada palabra, milagro, señal, prodigio, frase célebre de Jesús, cualquier tipo de mandamiento o estatuto establecido por el Maestro. De manera que el fundamento correcto predicado por Jesucristo y obviamente demostrado por sus acciones marcaban simplemente todo el propósito divino directo del corazón del Padre, dando las bases necesarias para que los hombres pudieran tener la libertad y la capacidad de vivir, de habitar en una relación de intimidad con Dios el Padre, obviamente Jehová de los ejércitos, Dios el Hijo, Jesucristo Rey soberano y Dios Espíritu Santo sobre todas las cosas, la deidad divina, pudiendo tener una relación con Él. Todo este propósito, teniendo una relación de intimidad con Él, entonces invitaba al hombre a caminar en mi perfecta voluntad. Si nosotros analizamos cada frase de la que Jesucristo habló, todas estuvieron vinculadas a la eternidad. Todas estuvieron vinculadas a el perdón, a la salvación. Todas estuvieron vinculadas a el recibimiento de la naturaleza divina o el linaje paternal de Jehová Dios de los ejércitos, basado en ser hijos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Todas estuvieron vinculadas a este propósito. Todas estuvieron vinculadas a lo eterno y todas estuvieron vinculadas a lo divino. O sea, lo que el Padre buscaba era dar. Por eso Jesucristo, y hago un paréntesis en esto, por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Habló Jesús: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí lo está diciendo todo. Listen, people. No nos vayamos más lejos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Agrega y dice nuestro Señor Jesucristo, nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo está diciendo, yo soy la verdad. Crean en lo que estoy diciendo. Yo soy el camino. He diseñado todas las herramientas fundamentales para que puedan caminar en la perfecta voluntad del Padre. Yo soy la vida, para que entonces en una relación de intimidad puedan tener unanimidad con el Dios de tu creación. Era lo que Jesucristo estaba hablando. Camina en lo eterno como el Padre es eterno. Así, eso era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que pasa es que retomo el ejemplo del espejo. Si por años y décadas se está viendo a Jesucristo y las cosas que Él dijo e hizo como tu rostro frente a un espejo, nunca verás la habitación detrás de ti. Por ende, nunca podrás entender el propósito más allá de lo que tú estás apreciando a primera vista. Si decimos nadie toma un espejo y lo pone en el baño de su casa para ver cómo se ve el baño por dentro, sino que pone el espejo en el baño con el propósito de analizarse su rostro, sea para maquillarse o sea para hacer otras cosas. Asimismo, las generaciones han estado parándose delante del espejo con la intención de poder apreciar su propio rostro, mas no con la intención de poder apreciar toda la habitación. Ahora Dios quiere que se haga una inversión. Listen, people. Ahora lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón de los hombres es que se haga una inversión. Yo sé que ha usado los últimos 57 años, has usado el espejo para ver tu rostro. Sí lo sabemos. Los últimos 76 años de tu edad has usado ese mismo espejo para maquillar tu rostro y para limpiarlo en la mañana y en la noche antes de acostarte. Sí lo sabemos. Pero lo que Dios quiere ahora es que tú inviertas esos 76 años de experiencia haciendo lo incorrecto. Listen, people. Aleluya. Lo que Dios quiere es que 76 años haciendo lo incorrecto, tú lo transformes a lo correcto. Porque aquí es donde la palabra de Dios dice: los pensamientos de Dios son insondables e inescrutables sus caminos. ¿Qué significa esto? Nadie puede imaginar realmente qué es lo que Dios quiso hacer. Nadie puede entender, son tan grandes sus pensamientos que nadie puede decir: oh, pero ¿qué está tratando de decir? Dios quiere, ¿sabes qué? Esa es la forma en que Dios lo quiere hacer ahora. Ok, sé que tienes el espejo en la habitación. Sé que tienes los 76 años apreciando tu rostro y tu pelo en ese mismo espejo. Ahora Dios quiere que tú hagas lo que no habías hecho antes. Es tomar el espejo para no apreciar tu rostro, sino apreciar la habitación. I will say it again. Es tomar el mismo espejo que por 76 años has estado viendo y usando para tu propio beneficio. Y ahora Dios quiere que tú lo uses para darle un manejo totalmente diferente al que por 76 años estaba acostumbrado a hacerlo. Ahora Dios quiere que tomes ese espejo y no lo uses para ver tu rostro, sino para ver el resto de la habitación. Esa es su palabra. La palabra de Dios es un espejo, el cual trae y muestra visible y claramente toda la habitación de su perfecta voluntad, toda la habitación de su perfecto propósito, donde tienen ventanas de eternidad, closets llenos de revelación y puertas de acceso a lo divino.
Y esa habitación es la que el hombre no está viendo porque ha amado por 76 años su propio rostro. Han querido ver en la palabra todo lo que al hombre le interesa, mas no todo lo que a Dios le interesa. Y aquí es donde viene el cambio en esta fecha, en este tiempo, para el corazón de los hombres. Jesús viene a convertirse en la prioridad de todo hombre en la tierra. Esto es lo que va a pasar ahora. El Espíritu Santo va a hacer esto. Why, people? Listen. Los hombres han estado viendo en la Biblia lo que les interesa. La forma y la capacidad de descubrir. Listen. Buscan en la Biblia versículos bíblicos y promesas bíblicas que hablen acerca de sanidades o de milagros para en ellos desarrollar fe, para poder recibir la satisfacción conforme a su voluntad y necesidad, no conforme a la voluntad de Dios. Número 1. Número 2. Han buscado fórmulas en la Biblia de crecimiento a nivel grupal o numérico a los fines de poder tener algún tipo de beneficio y así aprovechar la oportunidad, mas no ver realmente el propósito eterno. ¿Qué podemos decir con esto? Jesucristo lo demostró, mas no todo el mundo lo pudo ver. Hace más de 2000 años Jesús se fue y los discípulos todavía no pudieron entenderlo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso fue recogido por el Señor y le fue entregado a un ministerio para que tuviera la capacidad de ver lo que 12 apóstoles no habían visto caminando por 3 años con Jesús. Mas Saulo de Tarso nunca caminó con Jesús. Pasado el tiempo, pudo descubrirse que lo que Dios quería que Saulo de Tarso aprendiera era que Dios nunca quiso y Dios nunca tuvo. Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, nunca diseñó. Listen, people, el Espíritu Santo nunca ha revelado y Jesucristo nunca estableció en su palabra. Listen, people, that's what I say. That's what I say. Nunca en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han diseñado un proyecto local, sino global. I will say it again. Nunca Jesucristo habló, nunca Jesucristo enseñó acerca de un proyecto local, sino global. Eso significa, y no podemos buscar, que no es correcto buscar en la Biblia fórmulas de crecimiento para proyectos locales. 1, no existen. 2, no es la intención del Padre. Número 3, nunca fue el propósito del Padre, pero esto lo hizo los hombres, esto lo hacen los hombres, que el hombre se concentrara en entrar en la Biblia a buscar fórmulas para prosperar económicamente, cuando no es el propósito de Dios. 1, no es el propósito eterno. 2, no es la razón del llamado de Dios a los hombres. 3, no tienes que pedir lo que por ley te corresponde. ¿Qué ha desarrollado esto? Ahora los hombres se están relacionando con Dios a través del dinero.
Obviamente, lo cual el Espíritu de Dios va a cortar sobre toda la tierra. Va a cortar el que los hombres jamás tengan la oportunidad de relacionarse o de atrever a relacionarse con Dios a través del dinero. De manera que es importante conocer realmente cuál es el propósito, qué está detrás de cada acción, de cada palabra, de cada principio, de cada mandamiento, de cada regla, de cada estatuto, de cada decreto, de cada acción de Jesús que producía resultados en la tierra visibles al instante, pero que no estaban para ser acimentados en ese momento en que, ¡pam!, esto es todo. No, esto es todo, no. Este es el inicio de realmente el propósito y todo lo que el Padre desde el original comenzó a diseñar para que el hombre pudiese abrazarlo. Cuando estamos viendo todo esto, Jesús haciéndolo, cerremos los ojos y veamos al Padre siendo glorificado a través de Jesús. Veamos el corazón del Padre siendo movido a través de Jesucristo. Veamos al Padre revelándose. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No vamos a ver a Jesús, el Rey soberano. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino Jesucristo. No hay camino al Padre si no es a través de Jesucristo. Y el que no cree en Jesucristo no tiene acceso al reino. De manera que entonces, ¿qué estamos diciendo? Aprendamos a través de Jesús a ver al Padre. Esa es la idea que el Padre tuvo desde el principio. Noten la conversación entre Jesús y los discípulos. Cuando se acerca a Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Jesús le responde y le dice: ¿tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces? El propósito del Padre precisamente era que los hombres le conociesen a través de Jesús. Nótense, por eso Jesucristo siempre decía, lo que he oído de mi Padre, eso hablo, y lo que he visto a mi Padre hacer, eso hago. Porque el Padre y yo somos uno. Ámense unos a otros como vuestro Padre y yo nos amamos. Sean ustedes uno como mi Padre y yo somos uno. Por eso Jesucristo siempre decía: mi Padre me envió. Fue el propósito y el proyecto del Padre manifestado en Jesús. Si nosotros rápidamente leemos miren en este pasaje bíblico cómo entra Mateo capítulo 9 este principio. Aquí hubieron dos preguntas y hubo disputas en el corazón de los presentes, solo por principios del corazón del Padre que revelaban su perfecta voluntad, los cuales los hombres no estaban dispuestos a aceptar porque buscaban otras cosas. Y aquí es donde viene la enseñanza. Paremos de buscar en la Biblia cosas que nos interesen y comencemos a buscar en la Biblia realmente las cosas que al Dios el Padre le interesa, que a Jesucristo le interesa y que al Espíritu Santo le interesa que nosotros tengamos. Sí, pero y entonces la sanidad, sí, pero y entonces la prosperidad, sí, pero y entonces que hay que echar para adelante. La palabra dice bien claro. Dice, vale más. Noten esto, cuando nosotros estamos apreciando la palabra de Dios. Y no nos vayamos más lejos, leamos en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¿A qué Jesús se está refiriendo? Jesús se está refiriendo precisamente es a las cosas que tienen valor dentro del propósito eterno. Las cosas que tienen valor.
¿Qué tienen valor? Tienen valor la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. ¿Qué tiene valor? Tiene valor tu cuerpo. ¿Qué es tu cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Cuando ves esto, entonces lo que Dios dice es, tomen el momento y hagan propicio el que busquen no las cosas que realmente ustedes necesitan, sino las cosas que el Padre siempre anheló que los hombres tuviesen: intimidad, relación divina y estrecha coinonía y naturaleza heredada de parte de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, obviamente. Relación con Dios. En el libro de Mateos 9, oigan lo que dice. Dice, entonces entrando, Mateos 9, del 1 en adelante, dice, entonces entrando Jesús a la barca pasó al otro lado y vino a una ciudad, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, en su corazón estaban pensando, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos en sus corazones de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces miró al paralítico y le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Verso 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál era la cuestión en esto? Recordamos que Jesucristo está hablando de propósito eterno y todo lo está vinculando a lo que viene y a lo que fue estipulado desde el corazón del Padre. ¿Qué fue estipulado del corazón del Padre? Que los hombres tuviesen perdón de pecados. Punto. That's it. Que terminó ahí. Los hombres tuviesen perdón de pecados para que así tuviesen la salvación de su alma y pudieran tener una relación conmigo y por ende heredar el reino de Dios. Tener vida eterna. Ahí está el propósito completo, diseñado, encarcelado, apretado, envuelto con el propósito de que los hombres pudieran abrazarlo, tenerlo y trabajar con ellos en el día a día. En el momento en que Jesucristo viene y dice esto, tus pecados te son perdonados, Él trae, noten, people, Jesucristo hace inmediatamente que los hombres no vean el rostro, presenta el espejo con la habitación. Listen, Jesucristo inmediatamente lo que hizo fue que tomó y presentó el espejo en la misma habitación. Y les digo, ¿sabes qué? Esta es la habitación, mírenla en el espejo. No hay rostro en ella, no hay nada en ella, no hay distracciones. Es esto, este es el principio. Perdón de pecados, los hombres se reconcilian nuevamente con el Padre, sean todos salvos. Es esto, punto. Pero ellos no estaban acostumbrados a eso. El milagro que Jesús estaba desarrollando en este paralítico no era con la intención de que, un paralítico más, qué pena me da que vuelva a caminar. Ese no era el propósito, people. Jesucristo no vino a trabajar en propósitos temporales. Quizás unos 10 o 15 años después de ahí el hombre murió y no estoy diciendo que está mal el milagro que Dios hizo. Estoy diciendo ese no era lo que Jesús buscaba. ¿Qué Jesús buscaba? Que este principio de reino basado del corazón del Padre en su perfecta voluntad, que los hombres fuesen perdonados en Jesucristo. Era lo que el Padre quería establecer y Jesús lo estaba demostrando allí. Pero Jesús lo hizo de una forma mostrando el espejo sin un rostro. Lo tiró, así, vamos a decirlo, lo desnudó. Le quitó
todo tipo de decoración del frente, todo tipo de pantalla de frente y dijo: esto es lo que quiere el Padre, tus pecados te son perdonados. Y la gente, al tener 76 años mirándose en el espejo, viendo su rostro y nunca la habitación, Jesús le enseña la habitación y ellos dicen: ¿y esto qué es? Pero es la habitación que tú has estado los 76 años pasados viéndote. No, ¿cómo que? Y eso está ahí, ¿no? ¿Quién dijo? Por eso ellos refutaron inmediatamente desde su corazón: oh, este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces ahí Jesús dice: pues para que ustedes sepan, este milagro, por eso estamos hablando de que en los pasos del Maestro Jesucristo no está solamente hablando ni haciendo cosas. Él está presentando un principio eterno emanado del corazón del Padre, basado en su perfecta voluntad. Jesucristo no está hablando de cosas pasajeras aquí. Jesucristo no estaba dando un paso en cosas pasajeras aquí, que con el tiempo terminaran, que el testimonio se muriese con el tiempo, que las generaciones subsiguientes no tuviesen acceso a ello. Jesucristo estaba estableciendo un principio claro de los cuales las próximas generaciones pudieran tomarlo y vivir en ellos, y por ellos heredar una correcta relación con Dios y por ende caminar en la perfecta voluntad del Padre. Entrar en su perfecto propósito. Y ya no serían entonces un paralítico recibiendo perdón. Ya no serían las generaciones en ese presente 2000 años atrás recibiendo perdón. Ahora serían entonces hombres y mujeres que estuvieron allí presentes, suma y profundamente interesados, si lo hubiesen entendido allí, suma y profundamente interesado esa generación presente en que tú y yo estuviésemos caminando en plena y en total perdón de pecados. Eso significa que estuvieran ellos, si lo hubiesen entendido en ese tiempo, trabajando arduamente en el proyecto global del Padre. Noten, no es local, sino global. Estuvieran trabajando 24/7 toda esa generación en el proyecto global del Padre, que los hombres alcanzaran eternidad a través del perdón de sus pecados. ¿Cómo? Enseñándoles a caminar en el fundamento correcto, obedeciendo y guardando los mandamientos tal cual Jesús los expresó en su palabra. Cuando nosotros apreciamos esto, estamos viendo que este milagro no sucedió porque Jesús tenía un buen corazón. Sí lo tenía, o de hecho sí lo tiene. Sí tiene buen corazón, sí quiso sanar a ese hombre. Pero su propósito no era la sanidad de este hombre. Lo que impulsó a Jesús a sanar a este paralítico no fue que vinieron, no fue el ver la fe de lo que estaban. Dice Jesús, y viendo la fe de ellos, ese no fue su chispa inicial. Su chispa inicial, ¿sabe cuál fue? Qué gran oportunidad tengo. Esto fue lo que Jesús dijo en su corazón. 2000 años atrás, cuando se presentó esta oportunidad, dijo: qué gran oportunidad tengo ahora para a través de esto presentar el propósito original del corazón del Padre, que los hombres sean perdonados incluso antes de yo llegar a la cruz. Noten cómo Jesús pensaba. Ok, yo sé que en la cruz voy a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sí, yo sé. Sé que voy a perdonar a todos los hombres por su condición y sé que todos los hombres en mí tendrán perdón de pecados. O sí, yo lo sé. Pero antes de yo llegar a la cruz, déjame comenzar a establecer el deseo y el principio divino del corazón del Padre basado en su perfecta voluntad. Los hombres tendrán perdón en mí. Yo voy a perdonar el pecado de todos los hombres que se arrepientan, que traigan a mí sus corazones. Entonces, en el momento en el que Jesucristo está hablando y en el momento en que Jesucristo está estableciendo ese propósito,
Es importante que veamos cuál fue la reacción de los hombres, y es la misma reacción 2000 años después, es la misma reacción hoy. No estaba siendo resuelta una necesidad presente de los hombres en ese tiempo. Por eso no creían que Jesucristo básicamente era el Cristo. Porque ellos entendían que el Cristo vendría como un libertador a sacarlos a ellos de la esclavitud y del yugo opresor del imperio romano sobre el pueblo de Israel por años y décadas. Como ellos no estaban teniendo su necesidad resuelta, no querían ver en el espejo más allá. Ahora el llamado que Dios te hace a ti es necesario que pares de ver tu rostro en el espejo y comience a ver más allá. Comience a ver la habitación que hay, todo lo que se refleja detrás de ti. Ese es el principio del corazón del Padre en la Biblia. Para de buscar los versículos bíblicos que van a traer soluciones a tus necesidades presentes. Para de buscar versículos bíblicos que atienden a el apoyo de alguna debilidad que tú tengas. Y comienzas a buscar en la palabra el propósito eterno, principios que encierran el propósito eterno, de los cuales tú puedas decir hoy, aquí y ahora, yo a partir de hoy quiero ser parte de eso. Eso cambiará tu vida para siempre. Allí es donde se transforma la mente y allí es donde se transforma el corazón. Allí es donde, allí es donde Jesucristo comienza a formar parte de tu vida. Quiero darte la oportunidad en este momento a que tú hagas tu inversión. Es necesario que te detengas ahora y comiences a ver a Jesús. Y en Jesús comiences a descubrir el propósito del Padre. Y quiero que lo comiences a hacer basado en aquello que te da la oportunidad y te califica para que el Espíritu Santo comience a traer revelación a tu vida mientras estudia la palabra, aún por ti mismo. Es aceptar a Jesús como tu Salvador. Esto te da derecho a que el Espíritu Santo tome autoridad en ti. Comienza a quitar y a cambiar en tu mente y en tu corazón las cosas que no te permiten visiblemente, no te permiten ver fácilmente, no te permiten accesar a todo el principio de lo que el Padre estaba revelando en Jesús. Inclina tu rostro donde estás. Padre, gracias te doy. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti, conociendo que tú eres quien perdona de pecado y eres quien revelas el corazón del Padre. Perdóname por ser ignorante a ti y a tus verdades expresadas en tu palabra. Y ahora yo cambio mi corazón para que se haga la inversión en mi mente, para a partir de hoy no seguir buscando las cosas que quiero, las cosas que necesito o las cosas que anhelo o deseo, sino el deseo del corazón del Padre y por ende su perfecta voluntad. Gracias te doy, Padre Celestial, por escucharme. Gracias te doy, Jesús, por aceptarme. Abro mi corazón y te recibo como mi Rey, mi Dios y Salvador, para que perdones mis pecados, arrepintiéndome yo de ellos para no volverlo a cometer jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora entras en las filas para transformarte, obviamente, en un hijo o en una hija de Dios. Es un entrenamiento, es un proceso. No es de la noche a la mañana, aquí estoy ya.
No, es un proceso de verdades que tienen que ir encarnándose dentro de tu corazón y naturaleza de un hombre o una mujer nueva, sea niño, adolescente, joven o adulto, a que deben de ir desarrollándose mientras vas practicando el camino de la verdad. De manera que también mientras vas interiorizando en una relación de intimidad con Jesús. De manera que te invito a que continúes en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo y en este interesante análisis de esta serie en los pasos del Maestro, descubriendo lo que Jesús dijo detrás de cada milagro, palabra, pensamiento, mandamiento, principio, que el Padre estaba realmente queriendo decir en y a través de Jesucristo. Así es que gracias por estar en sintonía con nosotros. Comunica el mensaje, mándaselo por texto de mensaje a otros para que entiendan hey, tú también necesitas un cambio. Necesitamos realmente aprender bien a ver las cosas. Y Dios bendecirá tu alma de una forma muy especial. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima, en otra entrega de tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.